Santo por siempre. Buenos días, buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Que la bendición de Dios sea con cada uno, con cada una de nosotros, porque su misericordia es nuevecita cada mañana. Amén. Amén. Muy buenos días a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego, California. Amén. Y damos gracias a Dios por este jueves 23 de octubre, jueves 23 de octubre. Muy buenos días y Dios bendiga a todos los que se conectan y a todos los que comparten también este devocional, y a todos los que lo publican por ahí en sus redes para que sea transmitido ya sea por Face Live o por YouTube. Amén. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que la comparten. Bueno, continuamos con nuestro tema. Así vamos a la recta final. Mañana cerramos este tema de Jehová Jireh. Usted dirá, de Jehová Jireh, ya metió fe, ya metió... Sí, porque para que Dios sea el proveedor, necesitamos, y le recomiendo, vuelva a darle otra visitadita a donde hablamos de la fe. Ahí dele otra visitadita a esos devocionales para que nuestra fe no mengüe y crezca. Para que nuestra fe sea firme y, tal vez no vas a ver las cosas de la noche a la mañana, pero germinará y crecerá y dará fruto. Eso es la fe como el grano de mostaza. Amén. Y hemos mirado a Jehová Jireh como nuestro proveedor, como Jehová nuestro pastor, como el que multiplica de los panes y los peces, de 5 panes y 2 peces hace mucho. Hemos visto también que Él provee de la nada, porque de la nada Él mandó el maná. Y bueno, y podemos seguir diciendo mucho acerca de que Él es nuestro proveedor. Pero también nos metimos a las llaves, Y yo solamente di 3, tal vez haya más, lo creo, ¿verdad? Pero hablamos acerca de las llaves que pueden abrir mejor, mayor, con más abundancia, con más generosidad, con más soltura, las bendiciones. Y hablé de 3 llaves. La primera es da. No es ahorra, no. Es dar. Dar y se os dará. Eso es, tampoco le digo que no ahorre, porque mañana vamos a ver las fugas. Que nosotros provocamos para que no haya bendición. Ok, mañana miraremos las fugas, pero hemos visto las 3 llaves que abren las ventanas de los cielos, que abren la bendición material. Yo no estoy hablando nada de lo espiritual. Qué bueno que tenemos un Dios que provee, qué bueno que tenemos el ejemplo más maravilloso de Jesús, el cual multiplicó de los 5 panes y 2 peces y nos dio una gran enseñanza, ¿verdad? Y hablamos de estas 3 llaves y yo hablé del dar, la primera llave. La segunda llave es no dejes la casa de Dios, porque aún ahí Dios ve y mira ahora sí, la pasión que tú tengas por estar en la casa de Dios, para alabarle, para escuchar su palabra, para estar los unos a los otros en comunión. No la dejes, porque ahí envía más bendición el Señor. Y también miramos el día de ayer muy leve, la cual yo no me quise meter. Hay mucho para meternos al diezmo, ¿verdad? Pero esa es otra tremenda llave de bendición, que de todo lo que pusieren en nuestra mano, entreguemos el 10%. Esa es una base que el Señor puso, pero en la gracia, ahora sí que en la gracia todo lo que tengo es tuyo y todo lo que poseo es tuyo, Señor, y esa es en la gracia, ¿verdad? Pero Él puso ese límite, ese estandarte en la ley, y solamente la ley es una sombra de lo que íbamos a hacer después. ¿Y qué es 10%? Pues de 100, 10, y de 330, y de 1000, ¿cuánto de 1000? 100.
¿verdad? Algo así. Bueno, es 10% de lo que llegue a nuestra mano, de donde llegue. Bueno, yo hablé esas 3 llaves, tal vez haya mal, le digo, pero yo agarré esas 3. Ahora vamos a hablar, ¿dónde sembramos? Y usted dirá, ya, eso ya lo oí, pues sí, para que no se nos olvide, por eso hablé, lo repetí. Entonces, ¿dónde debemos de sembrar? Y nos lo dice la Biblia muy claramente, nos dice la Biblia, ¿dónde debemos de sembrar? Y dice en Proverbios 19:17, Proverbios, y vamos a hablar varias citas, porque yo lo quiero comprobar. ¿Dónde debe sembrar? Usted no debe sembrar nomás donde la tratan bien. Usted no debe sembrar donde cae bien. O sea, no debe de sembrar nomás porque, ya le dijeron que siembre. No, hay tierras que no son sembrables. Hay tierras que no van a dar fruto, ¿verdad? Entonces, pero hay tierras que van a dar fruto, bíblicamente, que la Biblia lo dice. Proverbios 19:17 dice de esta manera. Proverbios 19:17 dice así. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Otra vez, ¿dónde debemos de sembrar? Dice, a Jehová presta, a Dios le prestamos cuando le damos al pobre. A Dios le prestamos y Dios sí paga. Eso le hago saber, Dios sí paga. Aquí en lo terrenal hay muchos que no pagan. Así le bajan el cielo las estrellas y le dicen, le prometo, le juro por mi madre que le voy a pagar. Y es hora que no pagan. 5 años, 10 años. Se lo decimos por experiencias múltiples. Pero bueno, pero si a Dios dice, el que da al pobre, a Dios le presta. Dice, o en otras palabras, al Señor le prestas si le das al pobre. Y luego dice, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, y Dios paga bien. Y Dios paga bien. ¿Y sabe cómo paga? Hasta con intereses. El 30, el 60, el 100 por 1. El 30, el 60 o el 100 por 1. Al que al pobre da, al Señor le presta, y el Señor sí paga, y paga muy bien. Nos vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ver, el primero, el que al pobre da, al Señor le presta, y el Señor sí paga. 24 de Mateo, 24, versículos 34 y mire qué tremendo. Aquí también vuelve a repetir al pobre, pero ya añade más. Mateo 24, 34. De cierto os digo. No. Ay, lo apunté mal. Pero sí sé. No, este no va a ser. Pero, bueno, es la escritura que nos dice. Es la escritura que nos dice, si alguien se la sabe, ya la he repetido muchas veces. A lo mejor era Marcos y yo puse Mateo. Bueno, dice, y el Señor dirá en aquel día, por cuanto no tuve hambre y me diste de comer, ¿a quién le tenemos que dar? Al que tiene hambre. Tuve sed y me diste de beber, ¿a quién le tenemos que dar? Al que tiene sed. Estuve desnudo y me cubriste, aquel que tiene necesidad. Entonces, en pocas palabras, esto es todo al pobre, ¿verdad? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo y me cubriste. Aquí va otro. ¿A dónde debemos de sembrar? Aquí va otro. Debemos de sembrar, dice, estuve en la cárcel y me visitaste.
¿Cuántos han mandado alguna ofrenda a alguien que está en la prisión? Que no sea su familiar. Porque pues a nuestro familiar ahora sí que hacemos todo lo imposible por mandar. Pero dice que el que está en la cárcel, estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Fui forastero. Aquí va otra. Fui forastero. Fui forastero y estuviste ahí conmigo, ¿verdad? Ok. Entonces, al pobre, al que está en la cárcel, y le pregunté, ¿hace cuánto que no mandamos a alguien que está en la cárcel? O no mandamos, ya ve que a veces piden, porque también eso sí lo hemos hecho, que piden, están juntando para mandar a la cárcel, ya sea pasta de dientes, jabón, X. También eso es estar. Si estuve en la cárcel y me visitaste, y yo le pregunto, ¿Jesús estuvo en la cárcel? No. Y luego dice, y me visitaste. Y le dijeron, ¿cuándo, Señor? Y el Señor le dice, por cuanto lo hicieron con unos. Y a veces somos muy, muy crueles al pensar, y sí lo pensamos, somos crueles al pensar, de decir, pues se lo merece, y que pague. Sí se lo merecen, y que paguen, sí también. Pero si el Señor nos dice que los ayudemos, sembremos, es porque Él sabía que iban a ser los más olvidados, tal vez los más odiados, tal vez los más despreciados por los hechos cometidos. Pero como Dios es un Dios de misericordia, dice, extiende la misericordia que yo te doy contigo, extiéndela con aquel que está ahí. Es en Mateo 25:34. Me equivoqué por el 24, ¿ok? 25, gracias por quien me lo apuntó por ahí. Gracias. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y estuve en la cárcel. Ok. ¿Dónde debemos de sembrar? ¿Con el pobre? ¿Con los que están en la cárcel? A lo mejor no a todos, pero sí de vez en cuando. De vez en cuando, a lo mejor ni siquiera es dinero lo que le piden. Es una palabra, ¿verdad? Fui forastero. ¿Qué es forastero? ¿Qué es forastero? Que no es de nuestra ciudad, que no es de nuestros contornos y está aquí. Y lo miramos. Mire, tuvimos una experiencia hace muchos años. Ya partió con el Señor nuestro hermano Sánchez. Pero él era una de las personas que él encontraba homeless, él encontraba gente y la llevaba a su casa, le daba de comer, le daba ropa, la bañaba. Y llegó un día a la iglesia y dijo, hermana Ruth, dice, ahí le traigo un compatriota suyo, dijo. ¿Cómo que mío? Y dijo, sí, dijo, me encontré uno en la calle, iban pasando por ahí, dijo, uno en la calle, dijo, que acababa de cruzar y no sabía que no había comido por no sé cuántos días, dice, le di de comer, lo metí a bañar, dijo, y le di ropa y aquí lo traigo. Era un muchacho de Monterrey, Nuevo León, dijo, por eso dijo su compatriota. Y pues, ándile, aunque no lo pedí, pero me lo trajo. Aquí lo tuvimos por meses y meses. Aquí el Señor lo salvó. Aquí el Señor lo rescató. Después regresó a Monterrey. A su familia está en el Señor. O sea, no sabemos, ¿verdad? No sabemos muchas veces cuando tenemos un forastero. Y por aquí han pasado muchos forasteros, ¿verdad? Por esta casa. Pero aquellos que tienen hambre y que están en la calle porque son forasteros en su ciudad. A ellos también dice la Biblia, ¿dónde debemos de sembrar nuestro dólar, nuestros $5, nuestros $10, nuestros $20? ¿Dónde los sembramos? ¿Con el pobre? ¿Con el necesitado? ¿Con el que está en la cárcel? ¿Con el forastero? Otra
dice, y luego dice, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo. ¿Dónde debemos de sembrar? Con aquellos que están enfermos y están en necesidad. Aquellos que están enfermos y están en necesidad, ¿verdad? Porque hay enfermos que tienen mucha familia. O sea, hay enfermos que tienen mucha familia. Gloria a Dios por esa bendición. Que tienen ahí a sus hijas, a sus hijos, a su madre, a su padre, X, ¿verdad? Pero hay enfermos que no tienen nada. Entonces ahí es donde el Señor dice al enfermo. Y ellos le dijeron, ¿cuándo estuviste enfermo, Señor? ¿Cuándo? Porque en la Biblia no registra en ningún momento que el Señor estuvo enfermo. Entonces, digo, ¿cuándo estuviste enfermo y te visitamos? Y el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, otra tierra más para sembrar. Una tierra más para sembrar. Al pobre, al que está en la cárcel y al forastero. Otra más, a la viuda y al huérfano. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar en su necesidad a la viuda y el huérfano. También aclara cuántos años debe de tener la viuda y que esa viuda haya criado bien a sus hijos, ¿verdad? Porque hay muchos hijos alrededor de a veces de viudas, hijos ingratos que no cuidan a los ancianos. Pero las viudas que sean arriba de 60 años, esas es las que la Biblia dice, y que no tenga a nadie que la ayude y que la cuide. ¿Ok? Entonces, no siente usted que es viuda y tiene 40 años. No, Dios le puede dar un esposo, ¿verdad? Pero, y también tiene fuerzas para trabajar. Pero a la viuda y al huérfano, ahí podemos sembrar también. Buena tierra para sembrar. Buena tierra para sembrar. Otra parte donde se siembra, también en la iglesia se siembra. Y eso ya es bíblico. Es bíblico. O sea, por eso es el diezmo, por eso se las llamadas ofrendas voluntarias, se da en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque la iglesia tiene que seguir avanzando y con sus diezmos y con su ofrenda, la iglesia está llevando el evangelio, está predicando, está a través de eso, las almas llegan a la iglesia y usted está siendo partícipe porque usted está ofrendando y está diezmando con su dinero. ¿Okay? Esa es otra buena tierra. Otra buena tierra, cuando usted le da a su padre y a su madre, honrándolos con nuestros bienes. Eso también, ya voy para terminar. Cuando usted bendice a sus padres a su padre y a su madre, cuando usted los bendice, créamelo, eso va a cosechar, de que va a cosechar. Cuando usted bendice a su padre y a su madre. Y usted dice, no, ellos tienen más que yo. Eso usted siembre. Ellos pueden más que yo. Usted siembre. Porque cuando usted siembra va a encontrar la cosecha pronto. Usted está sembrando. ¿Cuándo va a cosechar? No sabe. En los momentos difíciles, en los momentos que esté mayor usted también o yo, cosecharemos. Siembre con sus padres, siembre con su madre. No olvide, de vez en cuando decirle, aquí está mamá, aquí le traigo. Que ella tiene más que yo, sí, a lo mejor sí. Que ellos tienen más que yo, sí. Pero usted está sembrando. Usted se está perdiendo la oportunidad de sembrar en esa tierra. Amén. Y por último, tal vez haya más. Ya no quise buscar más. Pero también dice que bendigamos a algún siervo de Dios, aquel que te comparte la palabra, aquel que te da la palabra, aquel que está pendiente, aquel que está de parte de Dios trayendo un mensaje a tu vida, también bíblicamente, y lo habla el apóstol Pablo, y lo dice específicamente, dice,
nosotros no necesitamos o nosotros no somos merecedores de que se nos dé una ofrenda? Y dice el apóstol Pablo, yo creo que sí, que porque el que el que habla la palabra, vive de la palabra. Entonces también es bíblico que usted bendiga a algún siervo de Dios, alguna sierva de Dios, que usted bendiga a alguien que le trae la palabra, alguien que predica la palabra, y por eso siempre recogemos ofrenda, ¿verdad? Algunos predicadores que vienen a la iglesia, o el Señor pone, ahora le voy a mandar este dinero a este siervo de Dios, a esta sierva de Dios. Yo le voy a mandar esta ofrenda. Hágalo, es buena tierra. Es buena tierra. Siembre en su lugar donde está, siembre en su lugar donde se congrega. Es bíblico, es bíblico. Y si el Señor le pone que alguien tiene una necesidad dentro de la iglesia, siembre ahí, sembremos ahí, sembremos. Es una buena tierra para sembrar. Puede haber muchos pros y muchos contras, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor usted ha sembrado y luego ha visto que la siembra no era la correcta, ¿verdad? Usted siembra para la necesidad y luego las ve con unas uñotas así de $70 y dice, uy, yo que le di porque estaba en necesidad, y no, y se fue y se puso unas uñotas. Hay muchos pros y muchos contras, pero lo que yo le quiero decir, usted siembre. Si lo usan para otra cosa, ya es la convicción de la persona, y Dios se encargará. Usted siembre y el Señor dará el fruto a su vida. No vean que lo gasten. Usted vea que sembró y que el Señor traerá recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que nos enseñes, Señor, a sembrar en tierra correcta, para que la siembra sea el 30, el 60 o el 100 por uno. Que sembremos con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el forastero, con el que está en la cárcel, con el que predica tu palabra, Señor, con el que habla tu palabra, en la iglesia donde estamos, con nuestro padre y con nuestra madre. Señor, permítenos sembrar en tierra buena donde traerá nuestro fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Probablemente haya más, pero con eso yo creo que es suficiente para empezar a sembrar. Bendiciones, que tengan un jueves bendecido, y hoy lo esperamos en Iglesia Camino de Fe. Tendremos nuestra reunión a las 7 de la noche. Bendiciones.